Estimados amigos, bienvenidos. Estamos en la segunda semana de este segundo trimestre, cuyo título de lección se llama El amor triunfa. Esta semana se llama Amor o Egoísmo. Esa es la cuestión. Jenner Avilés nos acompaña, Luis Carlos Pérez, Ronald Mena, y tenemos nuevamente a una invitada. Jenner, platícanos un poquito de la invitada que tenemos. Pues como verán, estimada audiencia, amigos, amigas, si este fuera un equipo de fútbol, la invitada pues ya no sería, la invitada prácticamente estaría a préstamo, ¿no? Ya no sería tan invitada. Hoy le queremos dar la bienvenida de nuevo a Tania. Siempre ha sido un placer tenerla y sí, y hemos recibido muy buenos comentarios de que viene a aportar opiniones frescas a un grupo de amigos rancios, así es que celebramos que que hayas aceptado poder visitarnos de nuevo. Bienvenida. No, pues muchas gracias por la invitación. De nuevo, de hecho me sentía como en deuda desde la última vez que surgió por ahí la propuesta y tenía así como que el pendiente, ¿no? De que en ese momento no se pudo. Y pues no es como que en la lección pasada que era de Salmos, yo dije, ay, pues Salmos, ya había explorado Salmos, pero ahora con esta nueva temática no sé qué tantas expectativas hay, pero pues seguimos aprendiendo y un gusto poder acompañarnos y aprender. Bueno, no sé, Melissa, Tania, ¿te llaman Tania, Melissa? ¿Cualquiera de las dos? Cualquiera de las dos, aunque casi todos me dicen Tania. Perfecto. Tania, danos tus primeras impresiones, ¿qué opinas de la lección de esta semana? Y a partir de ahí continuamos los demás. Pues la verdad es que de repente, tanto la semana pasada como esta, me ha costado un poquito como agarrar la forma o la estructura de la lección. Y esta semana se me complicó un poquito la parte de historia de la iglesia. No es un tema que tenga como mucha teoría, mucho conocimiento, pero aún así hubo cosas que me gustaron dentro de toda la semana, aunque parecía que saltaba de un tema a otro. Sí hubo elementos que me llamaron mucho la atención y que sí llevaban a una reflexión personal profunda, ¿no? Incluso algunas preguntas por ahí al final que dejaba al aire la lección, como casi siempre lo hace, que me parecieron muy interesantes. Sí, pues el título ahí también me llamó la atención de amor o egoísmo. Y antes de empezar a grabar me gustó algo me llamó la atención, ¿no? La cuestión que comentaba Jenner de lo fácil que es esa aproximación a ser el egoísmo, ¿no? Y eso yo creo que también lo podemos ejemplificar o en lo personal puedo ver que es una naturaleza propia del ser humano que puede radicar inclusive desde que son pues unos infantes y a veces uno puede decir, ¿y cómo? Pues podemos ver ahí cuando en un grupo de 8 niños hay un pastel con 7 rebanadas y pues híjole, cómo se pelean, ¿no? Por esa parte de obtenerlo. El detalle es que a medida que va creciendo, esa naturaleza egoísta del ser humano, pues creo que se va disfrazando, como que lo vamos como que tapando con telas. Seguimos teniendo esa naturaleza, pero a veces la educación, ¿no? Y tal vez ese pastel sí lo quiero, pero digo, no tengo hambre, cómetelo tú, ¿verdad? Y vamos por ahí disfrazando y puede ser por ahí un riesgo que a veces en vez de disfrazar pudiese ser trabajarlo con algo que comentaba igual Enoch antes de grabar de los niños, que en vez de decir que sean amados, sino que sepan amados, ¿no? Entonces, me gustó esa parte y hablando acerca del egoísmo como naturaleza humana que todos pues vamos arrastrando, ¿no? Pero que estamos en la disposición de irlo transformando. Tal vez yo pudiera hablar de la primera sección de la lección, donde tiene un poquito más de referencia a la historia, ¿no? De
el cristianismo. Hablando un poquito, se plantea el título, la primera sección dice un Salvador con el corazón roto. ¿Por qué se hace referencia a esto? Sabemos que los inicios, el pueblo escogido de Dios se conocía como que era Israel, ¿no? Era ese pueblo con el que Dios había hecho un pacto, al cual iba a proteger, defender, el cual iba a darle todas sus bendiciones. Y ellos mismos se creían un pueblo elegido. Pero parece que a través del tiempo, a pesar de tener este privilegio, este pueblo no se comportó como se esperaba que lo hiciera y se separó de Dios. Y entonces le vinieron muchos problemas. Y entonces ahí viene la pregunta de esta primera sección. Dice, cuando el pueblo de Dios o este grupo judío, Israel, tenía un problema, ¿dónde estaba Dios cuando el pueblo sufría? Esa es la pregunta. Y entonces viene aquí la creencia y donde voy a lanzar la pregunta de que al pueblo de Dios o a los cristianos o a las personas les pasan cosas malas porque, eh, porque Dios así se los manda, ¿no? Es como un castigo. De hecho, es como una creencia popular de algunas iglesias o eh, eh, visiones que eres castigado por Dios por lo que haces. Recibes un castigo porque no estás cumpliendo con la ley, porque no estás guardando los mandamientos y entonces eres merecedor de un castigo que viene de Dios. Y entonces es una forma en la que se interpreta las cosas malas que le pasan a la gente. Entonces ahí es, ¿qué opinan ustedes? Primero, ante la pregunta de ¿dónde está Dios cuando su pueblo sufre? Sus hijos sufren, las personas sufren. Y lo segundo es un castigo que están recibiendo, el sufrimiento es un castigo que recibes. Y solo quiero cerrar esta intervención con el texto que viene en Lucas 19:41, que dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, refiriéndose a Jesús, que estaba llegando a la ciudad de Jerusalén, dice, al verla lloró sobre ella. ¿Cuál fue la reacción que tuvo Jesús, ¿no? Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos, o sea, no lo entiendes, no lo ves, ¿no? Pues a ver, yo quisiera comentar, habíamos dicho que esto iba a estar tranqui, pero no nos queda otra que empezar a amarrar navajas. Dale, dale. Creo que, Sin miedo. y aquí, y me parece que ahora que Tania está aquí con nosotros, va a ser interesante escuchar la opinión de una persona, de una mujer. Creo que casi todo lo que hemos dicho hasta ahorita parte o se explica de qué entendemos por amor, ¿no? ¿Qué entendemos por amor? ¿Qué es amor? Y capaz, esta pregunta puede ser demasiado filosófica o nos puede llevar a un hoyo negro o nos puede tener platicando mucho tiempo, ¿no? Pero permítanme aproximarme a la definición por esta técnica donde definimos las cosas por lo que no son. Y quisiera proponerles una sola cosa. Amor no es sentimentalismo. Es nada más. Amor no es sentimentalismo. Entonces, si amor no es sentimentalismo, en su esencia, entonces estos argumentos donde el común denominador es que me siento triste o emocionado o me siento que reviento de emociones placenteras o no placenteras gracias a lo que tú hiciste o lo que no hiciste, pues todo eso es sentimentalismo. Ahora, no estoy diciendo que está mal o bien, somos seres profundamente emocionales, ¿no?
De hecho, definimos nuestras historias de vida a través de las emociones, y es a través de las emociones que se va como que tatuando en nuestro cerebro las cosas. Pero la pregunta era ¿qué es amor? Y mi propuesta es que no es sentimentalismo. Ahora, ¿por qué dijo que amarrar navajas? Luis planteaba este tema del domingo, ¿no? Esta idea de que un Salvador, de que a Dios el pueblo de Israel le fue infiel o se alejó de él, ¿no? O no aprovechó esta oferta que Dios le hizo al pueblo de Israel, ¿no? Y por lo tanto empezaron a tener consecuencias de el no aprovechar la oferta. Y después Luis nos comentaba, no es una crítica a lo que dijo Luis, me parece que esto es algo que todos o casi todos hemos pensado esto, ¿no? Y después esta situación nos llevaba a tener estas preguntas fundamentales de nuestra existencia. Bueno, si Dios existe, ¿por qué no alivia el sufrimiento en el mundo? ¿No? Si Dios existe, ¿por qué no equilibra el sentimentalismo en el mundo, ¿no? Y con esto termino. Yo creo que, pasa aquí, arriesgándome a escucharme muy humanista, que creo que no lo es, pero bueno, no sé, igual y sí, vamos a ver. Yo creo que Dios no equilibra el sentimentalismo en el mundo, porque nos tiene a nosotros para ir y abrazar a los que necesitan un abrazo. Nos tiene a nosotros para ir a apoyar a los que necesitan ser apoyados. Y nosotros tenemos a los demás cuando nosotros vamos a necesitar ese apoyo. Me parece que es parte de un tejido social con agenda divina, donde Dios nos incluye, tiene esta idea de incluirnos en este proceso de cuidar por el mundo o de cuidar por nosotros. Entonces, capaz, si Dios no ha visto por la injusticia en el mundo, es porque nosotros hemos estado un tanto apáticos al respecto de ella, ¿no? Y aquí ya me pasé a otro tema, pero me gustaría escuchar, a mí me parece que los lugares en donde terminamos dependen mucho de nuestra definición de qué es amor. Y en un descuido, nos vamos con lo que es más fácil, con lo que se nos hace más cómodo, o como un barquito de papel a la deriva, a donde acabemos. Y eso nos puede llevar, creo yo, al sentimentalismo, y me parece que son muy malas noticias desde donde lo veamos. Pero me gustaría escuchar qué les parece a ustedes. Mira, dando seguimiento, y si no me recuerdo, creo que está ahí mismo en la parte del domingo, me gustaría empujar lo que está mencionando Jenner, o tal vez verlo desde un enfoque que a mí se me hizo interesante y que creo que va hacia el mismo lugar, pero visto desde otra cara. Hay un momento en donde se plantea que Jesús, en tristeza, viendo el templo de Jerusalén, dice, todo esto va a ser derribado. Y a ver, si bien hay una interpretación histórica de que literalmente todo lo que se estaba viendo iba a ser derribado en algunos años más adelante, si bien hay una interpretación de lo que puede llegar a significar en términos proféticos hacia el futuro, y lo que se llega a derribar, a mí me gusta mucho como símbolo de que en esta vida todo se derriba. De hecho, desde el budismo está esta postura de que todo lo que existe está destinado a desaparecer. Ténganme tantita paciencia, porque ya van a decir, ya brincó al budismo, ¿a dónde vamos? No. Es decir, y con lo que ustedes están planteando, ¿no? Yo les voy a ser muy sincero. A mí me cuesta mucho, y yo sé que esta lección va a hablar de esto, pero me cuesta mucho cuadrar una teología en donde veo a un Dios con todas las cosas que aparecen en la Biblia, poder sostener la idea de un Dios de amor. Fíjense lo que voy a decir. Es decir, mi interpretación de Dios, mi interpretación teológica de la Biblia,
me cuesta mucho, y creo que me lo han visto y me lo han interpretado en muchas de las cosas que he visto. O sea, me cuesta mucho entender a un Dios cuando veo sufrimiento en el mundo. Me cuesta mucho cuando a mí me duelen las cosas, me cuesta mucho cuando veo injusticias, me cuesta mucho. O sea, aquí en mi cabeza intelectualmente no me terminan a mí de cuadrar las cuentas. Y creo que cuando Jesús habla de que todo va a ser derribado, de alguna manera está refiriéndose al hecho de que las instituciones van a caer, los sistemas de creencias caen, en mí han caído, es decir, yo en algún momento me consideraba adventista, hoy ya no me considero adventista, distintas creencias he tenido en distintos momentos y se han ido cayendo, y creo que son cosas que se derriban, y entonces uno se cuestiona, ¿y entonces qué permanece? Es decir, cuando nos damos cuenta que todo, o cuando alguien va experimentando que todo puede llegar a caer, una postura teológica, una visión que tenemos de Dios, una visión que tenemos del amor, me refiero no nomás del amor de Dios, del amor en el mundo, una vez que se nos caen a veces idealizaciones que tenemos respecto a la iglesia, respecto a lo que son los seres humanos, respecto a lo que debería ser un matrimonio, cuando se empiezan a caer todos esos matrimonios, cuando todo es derribado, ¿qué queda? Y entonces aparece, fíjense qué interesante el enfoque que le voy a dar, y está muy ligado a lo que nos planteaba Jenner. ¿Qué queda? Y en la Biblia aparece que al final quedan tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Y dice Pablo, y de las tres cosas, la más importante es el amor. Pero fíjate, yo ahorita dije que a mí me cuesta cuadrar la idea del amor de Dios cuando veo todas estas cosas, pero hago una pregunta. El hecho de que yo intelectualmente o emocionalmente ponga en tela de juicio el amor de Dios o el amor como concepto o idea, el que yo ponga en tela de juicio el amor, ¿hace que el amor deje de ser? Y la respuesta rotunda es no. Todo será derribado, pero la fe, la esperanza y el amor permanecen. Y más allá de yo las racionalizaciones o las dudas que puedo llegar a tener, cuando ustedes me conocen, saben que soy una persona que pone en tela de duda y en tela de juicio muchas cosas, al grado de que mi vida se puede ir convirtiendo en una vida muy liviana en el sentido de dónde están esos pesos. Cuando yo, y por eso sigo considerándome cristiano, y por eso sigo aquí con ustedes platicando de estos temas, porque cualquiera diría, bueno, pues si este tipo ya tantas dudas tiene y tanto cuestiona, pues ¿qué hace aquí, no? Bueno, estoy aquí porque más allá de mis limitaciones, encuentro en la posibilidad de agarrarme de la fe, de la esperanza y del amor, más allá de lo que creo, más allá de lo que pienso, más allá de lo que dudo, un peso que le da equilibrio a mi vida, que me permite a mí centrarme, que me permite a mí poder tener una experiencia de vida sólida, con sustento, más allá de todas mis dudas, porque lo que traigo aquí en la cabeza se derrumba, se puede derrumbar. Las instituciones en las que creí se derrumban, las ideas que tengo de muchas cosas se derrumban, pero la fe, la esperanza y el amor permanecen, no como un sentimiento, que es lo que mencionaba Jenner, no como algo que yo puedo sentir, incluso como algo que puedo intelectualizar, sino como un principio, como una ley, como un elemento que no depende de mí, sino que más bien, porque es independiente a mí, me permite una seguridad para poder vivir. ¿Qué opinan? ¿Qué les suena? Yo quiero dar un poco seguimiento a estos comentarios acerca del amor y que si porque Dios es bueno permite cosas malas. Yo creo que esa pregunta de si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Es como que la pregunta más común de muchas personas, ¿no? Sean creyentes o no, porque incluso uno se lo ha preguntado, ¿no? Entonces, y creo que esa pregunta llega cuando pues las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Entonces empieza uno a cuestionar, y cuando uno es inmaduro en la fe, pues empieza a hacer berrinche, ¿no? Entonces creo que parte del crecimiento espiritual
o en tu propia relación con Dios es madurar en la fe y entender que cuesta mucho, que no tenemos un llamado a tener todas las respuestas, que Dios es Dios, Él es soberano y no está obligado a responderme todas mis preguntas y no está obligado a cambiar mis circunstancias a como yo quiero. Entonces, cuando uno entiende eso o suelta eso, encuentra uno descanso pues en la soberanía de Dios. Y ahorita que mencionaban la parte, bueno, esa es mi aportación con el tema del sufrimiento, que es un tema muy profundo, es un tema con muchas preguntas, con más preguntas que respuestas, pero que también nos da la oportunidad de crecimiento, ¿no? En la fe. Y con el tema de lo del amor, cuando estaban hablando de qué es lo que permanece, me vino a la mente a que cuando entendemos lo que es realmente importante, que es, pues ahora sí que nuestra comunión con Dios, aún así todo nuestro entorno se vea movido, derribado o perdido, Él permanece, el Señor permanece, Él es eterno, y si Él es el centro de mi vida y todo lo demás a mi entorno, que es perecedero, se pierde, teniéndolo a Él lo tengo todo. Y aquí es donde me resuenan versículos como Salmo 23:1 y algunos otros que hablan acerca de nuestra plenitud en Dios. Entonces, ahorita que mencionaban esa parte del amor, yo automáticamente pensaba pues en la persona de Jesús como un ser eterno que permanece. Siguiendo esa línea del sufrimiento, ese versículo, ¿no? Que aparece en el principio de la lección de Isaías 41:10, dice, donde no temas, yo estoy contigo. ¿Cómo podría ser, ¿no? Para esa persona que sufre, leerlo y no sentirlo como en alguna persona física literal. Entonces, creo que en ese momento, para nosotros es una oportunidad de poder hacer estas palabras hacia la persona que sufre, decir, ¿sabes qué? No temas, yo estoy aquí, estoy para acompañarte. Te voy a fortalecer, te ayudo, ¿qué ocupas? Entonces, estas palabras de este versículo también para esa persona es una oportunidad para poder ayudar a otra persona, porque siempre va a haber un sufrimiento más. Casualmente por allí recibí una llamada, ¿no? Una licenciada amiga donde estuvo mal un procedimiento de cirugía de cadera y pues lloraba porque le dijeron que probablemente no va a caminar. Pero justamente el fin de semana tengo por ahí a un sobrino que tiene un diagnóstico de leucemia y estuvo a punto de perder la vida. Y cuando me toca ir a platicar con mi sobrino, entonces me decía, ala, dice, ya sentía que me iba, pero pues me siento bien ahorita y me voy recuperando. Y justamente pasa en las personas que le daban la comida, pero de mala gana, ¿no? Y me volteé a ver y me dice, ¿qué le estará pasando a él? Porque siempre venía como que muy entusiasmado repartiendo la comida y ahora se da cuenta que viene muy enojado, ¿no? Entonces yo lo veo su preocupación de que casi se iba y preocupado por algo que le puede estar pasando a la otra persona, ¿no? Entonces, lo que decía Jenner de un tejido social, creo que para mí esta parte de las personas que sufren es una oportunidad para uno de podernos acercar y a esa persona también acercarlo a otra persona. Fíjense que escuchándolos estaba revisando la lección aquí y hay muchas cosas que están haciendo, que empiezan por lo menos para mí a hacer clic y hacer mucho sentido, ¿no? Esto que decía Enoch, ¿no? Está en 1 Corintios 13, 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos el amor. Pero el contexto en el que está escrito es súper interesante. Los dos versículos anteriores, cuando yo era niño, hablaba como niño.
pensaba como niño y jugaba como niño. Y aquí permítame una libertad literaria y voy a agregar la frase de Tania, ¿no? Me emberrinchaba como niño, me emperraba como niño, ¿no? Entonces, más cuando venga no, perdón, ya me perdí. Sí, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, fui madurando, ya sea porque fue un ejercicio cognitivo, emocional, o creo que en mi caso no fue así, en mi caso fue, trancazos de la vida, ¿no? Trancazos de la vida que van detonando el proceso de maduración, ¿no? Ahora vemos, pero aún con todo ese proceso de maduración y con todo ese proceso autorreflexivo y ser una mejor versión de ti y échale muchas ganas y todo eso, aún con todo eso, ahora vemos como si fuera un espejo, oscuramente, cosas no entendemos, por más que queremos hacer un ejercicio de autocrítica o autoexploración, seguimos viendo como si viéramos un espejo borroso, oscuro, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y entonces aquí vienen estas palabras que dijo, no, que me empezaron a resonar mucho, ¿no? Muchas cosas no las entiendo, muchas cosas parecieran hasta paradigmáticas, como encontronazos de cosas, ¿no? Que no hacen sentido. Pues es que vemos borroso. Pero si de algo estamos seguros, es que hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Y luego, creo que es el jueves, la lección habla de... Un legado de amor el jueves. El jueves, perdón, sí, ya me perdí. Sí, el legado de amor, pero menciona dos versículos claves. Juan 13:35, permítanme lo leo, estoy leyendo una versión Reina Valera del 60. En esto conocerán todos, Jesús hablándole a sus discípulos, que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Si tuvieres, pero ¿qué es eso? Si todos se saludaran de besito, ay, qué agradable ver, hermano, bendiciones. Otra vez, ¿cuál es nuestra definición de amor? ¿No? Y yo quisiera invitarnos a rascar y a no descansar hasta que podamos encontrar una definición de amor profunda, que sea capaz de resistir los cambios naturales de las emociones, porque las emociones hoy son y mañana ya no son, así estamos hechos. Y el segundo versículo que menciona el jueves es Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ame a Dios, ame también a su hermano, ¿no? Híjole, y ahí me quedé, ¿no? Estaban hablando, ¿pero qué es amar? No sé qué les parece, y te empecé a tratar de buscar cuál será lo contrario de amar. ¿Cómo ven egoísmo? O si fuéramos a buscar un antónimo de amar, ¿cuál sería? No sé, el único que me vino a la mente fue egoísmo, pero no sé, ¿cómo la ven? Sí, que de hecho es el título de la lección, ¿no? O sea, el dilema constante cuando vivimos entre el amor y el egoísmo, ¿no? Y fíjate, yo sé que en esta vida, en esta experiencia humana, muchas cosas se nos derrumban en el camino. Y creo que cuando Jesús lloró frente de o enfrente de Jerusalén, en esta escena de pensar en que en poco tiempo iba a ser destruida, no solo veía, creo yo, pensaba en Jerusalén, ¿no? Sino pensaba, creo, en todos nosotros y en la manera en que la vida nos va derribando, ¿no? Nos va derribando de muchas formas y, repito, no solo, o sea, nos derriba ideas, nos derriba creencias, no, uno supone cuando
está creciendo que la vida es sencilla y la vida no es sencilla. Y miren que lo estamos hablando desde bastante privilegio, ¿eh? A ver, reconocer que el hecho de tener la posibilidad de tener una computadora enfrente aquí simplemente ya habla de un grado de privilegio respecto a muchas personas en el mundo, ¿no? Entonces, simplemente cuando nos muestra o cuando llora por este tema del derrumbe que se nos va a presentar, creo yo que ve también, o al menos no creo que lo ve, él está justo en proceso de tratar de dar una solución a ese problema, al menos desde lo que entendemos que Jesús vino a hacer, ¿no? Es decir, se queda con el tema de, híjoles, qué triste que esta vida está llena de derrumbes, pero necesito en algún momento poder asegurar esas cosas que sí permanecen. Y entonces viene el amor no como un sentimiento, el amor no como una experiencia, sino el amor como una decisión que en algún momento lleva a Cristo al sacrificio. Y con esto no quiero decir que nosotros tenemos que vivir en constante sacrificio o que tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús. De hecho, Jesús lo hizo para que nosotros no tengamos que vivirlo, es decir, no se espera de nosotros que vivamos crucificados, creo que no va por ahí, pero sí se espera que sigamos las huellas del maestro en el sentido de entender el amor como una entrega, entender el amor como un espacio que no siempre va a ser cómodo, que no siempre va a ser bonito, pero que en medio de cualquier derrumbe permite una resurrección. Y ahí está nuestra fe, ahí está nuestra esperanza y ahí está la posibilidad del amor. ¿Por qué? Porque la fe no significa que mantengas las creencias que tenías cuando 8 años y las mantengas durante tus siguientes 80. La fe implica que ante el derrumbe te sigas agarrando de Dios. La esperanza no significa simplemente que mantengamos la idea de que en algún momento va a venir Jesús, para que entonces pues se cumpla la teología en la que creemos, ¿no? No, la esperanza no tiene que ver con una teología, la esperanza tiene que ver con que en medio del derrumbe entendamos que va a haber una reconstrucción. Y el amor no tiene que ver con nuestra capacidad. Fíjense lo que voy a poner en la mesa, ¿no? Porque si el amor que permanece depende de que nosotros lo podamos vivir o experimentar, híjoles, pues entonces sí, yo ya no sé si va a permanecer, ¿no? Y si no, ahí pregúntenle a algunas exnovias que he tenido, pues está difícil, ¿no? O sea, a veces por mucho, o sea, nuestro amor se derrumba, pero ese amor que permanece, repito, no es el que nosotros experimentamos ni como emoción. No es más, fíjense lo que voy a decir, no es el que nosotros experimentamos como decisión humana, porque pues en algún momento hay gente que, no, yo decido amarte a ti hasta el fin del mundo y pues a veces no llegamos ni al fin de la quincena. Se nos derrumba, o sea, y Jesús llora por esos derrumbes porque creo que piensa en nuestros corazones y en nuestros corazones también hay ese dolor, ¿no? Hay ese sufrimiento que creo que Jesús empatizó y que por eso lloró en medio de esos derrumbes, pero tras el derrumbe, el entender que el amor como principio permanece, se nos puede caer a nosotros, pero el amor como principio que tiene la capacidad de morir un viernes, de meternos en una oscuridad en un sábado, el domingo tiene la posibilidad de volver a emerger porque, repito, el amor no está en nuestra muerte, el amor está en el principio de vida, que fue ese principio, a ver, a lo mejor estoy hablando retóricamente, simbólicamente, pero que es ese principio que permitió que Cristo pudiera salir de esa tumba. Entonces, para mí, lo que se plantea en la lección, y creo, a mí la verdad no me gustó mucho, por ahí del jueves se compuso, lo del jueves sí me gustó porque creo que es donde termina por empujar este tema de legado, ¿no? Pero ahí es donde creo yo que nosotros tenemos que ver en Cristo, y sobre todo creo yo, para mí es muy poderoso el símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo, esa posibilidad de
aún en medio de nuestros egoísmos, aún en medio, porque creo que al final el egoísmo es el que mata, ¿no? O que derrumba muchas veces nuestras ideas de amor o nuestras intenciones de amor, podamos renacer cada vez a posibilidades del amor, sabiendo que no depende de nosotros o de nuestras equivocaciones o de las múltiples ocasiones que se nos puede derrumbar la idea del amor o de Dios o las creencias y demás, sino que el principio del amor está ahí a disposición a través y gracias al sacrificio de Cristo. Cuando en el día miércoles, si no me recuerdo, creo que fue el día de miércoles, sí, viene aquí, dijo Juan 10:10, dice, Jesús revela su plan para cada uno de nosotros y dice lo siguiente: el ladrón no viene sino hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense lo que voy a plantear aquí. Ustedes saben que yo teológicamente me genera muchas dudas esta cuestión de Dios y Satanás, pero si vemos este texto en donde en vez de decir y apuntar a decir, sí, el diablo es el ladrón y entonces él los quiere, si nos olvidamos un poquito del diablo y pensamos en el egoísmo que a veces tenemos dentro de nosotros y decimos, el egoísmo no viene sin hurtar, matar y destruir, pero Jesús, como símbolo del principio del amor, de ese principio que no importa que se nos derrumbe, tiene la capacidad de renacer. Ha venido para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Es decir, ha venido para que en medio de nuestros derrumbes que genera el egoísmo y que nos llevan a un viernes de crucifixión en donde se nos derrumba la vida y en donde nos metemos en huecos de sábados oscuros, sin vida, húmedos, imagínense esa tumba, ¿no? Saber que Cristo vino para que podamos renacer a una vida cada vez más abundante. Oye, no, que es que he fracasado muchas veces y se me han derrumbado la vida muchas veces. La tumba, ahí está, vas a llegar ahí, pero el principio del amor te va a permitir levantarte cada vez. Ya con esto yo cierro porque ya hablé mucho. Bueno, pues yo diría dos elementos más de la lección. Parece que la lección en ciertas partes nos lleva a ver la historia de el bien y el mal a través de la experiencia de las personas. Durante mucho tiempo durante muchas épocas, han ocurrido desastres importantes en la humanidad, como son las pandemias, las enfermedades. Y la lección nos lleva a ver parte de esta historia de la humanidad, del sufrimiento. Entonces, aquí plantea un contexto en el cual existe un mundo caótico, un mundo difícil, lleno de enfermedad, lleno de sufrimiento, de persecución, lleno de maldad. Y entonces, ¿cómo sobreviven las personas? Y es ahí donde el segundo elemento de la lección que quería enfatizar, ¿cómo sobreviven las personas en esos momentos? Y parece que estos primeros seguidores de Cristo, lo que veían era el ejemplo que Él les había dejado. Y dice literalmente la parte de jueves de la lección, dice que el amor era la norma de las comunidades y de los primeros siglos. Entonces, cuando ellos enfrentaban estas dificultades, la enfermedad, la persecución, lo que hacían era que se cuidaban entre ellos. Pues no había hospitales grandes de 1000 camas, no había medicamentos, no había Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que había era tu vecino, el que estaba enfrente, tu familiar, tu amigo, el que te habías encontrado en el río recogiendo agua. Y parece que la forma en la que ellos sobrevivieron a estas dificultades que enfrentaron es a través de el amor como norma en la comunidad. Y dice que yo quería dejar ahí la palabra para Tania, que nos hablara un poquito de qué piensa de esta parte de el egoísmo y el amor, pero yo creo que así empezó Jenner también hablando un poquito de cómo en medio de tanta dificultad y destrucción, las comunidades sobreviven por una experiencia
en la que de apoyo, que no solamente es un tema teórico, ¿no? Como tal vez lo estamos hablando aquí, ¿no? Aquí estamos hablando pura teoría, ¿no? Pura, como está escrito, pero como ellos no solamente, no era que tenían el conocimiento, sino que practicaban y lo hacían de una forma natural, ¿no? El ayudar al prójimo y su comunidad en ese momento de sufrimiento, y cómo esas intervenciones que ellos tenían, personales, los llevaron a pensar, si hay una esperanza, ¿no? Porque esta persona me ayudó cuando estaba yo muriendo, ¿no? Entonces hay algo más, tengo una esperanza. Vi cómo él se tomó el tiempo sin yo pagarle nada, sin yo merecerlo, y fue y me sanó mis heridas, ¿no? Entonces, ¿cómo en la comunidad sobrevivimos ante el sufrimiento? Vuelvo a comentar que pues el tema del sufrimiento es todo un mundo, ¿no? Por explorar y por conocer. Pero justo hoy estaba escuchando un tema, era como un evento de mujeres, y mencionaban acerca de cuando el corazón duele, dicen, más que el que te duele el corazón, dices que te duele el ego. Entonces, muchas de las circunstancias que nos causan sufrimiento, lo vivimos al máximo porque en ese momento nuestra humanidad quiere ser el centro de atención. Entonces, eso intensifica mucho cómo lo vivimos emocionalmente, ¿no? Entonces, cuando uno se quita del centro de la misma circunstancia, o lo ves desde una perspectiva un poquito más lejana y te das cuenta que hay otro montón de gente en una circunstancia muy parecida, igual o peor a la tuya, y empiezas a conectar con esas personas y dices, bueno, pues no estoy solo en el mundo en esta circunstancia, ¿no? Entonces, si uno se da la oportunidad de empezar a acompañar, a conectar, a convivir, a compartir, a aprender y a crecer juntos con esas personas y que se crea esta red que habíamos estado, que se había estado comentando, hay hasta cierto punto alivio y se cumple un propósito. Entonces nos quitamos del centro y tal vez no encontramos todas las respuestas, pero le damos un sentido a las diferentes etapas que estemos viviendo, ¿no? Sea catastrófica o no sea catastrófica, ¿no? Porque nada más el tema de la crianza, por ejemplo, en un montón de mamás, aunque estén en una etapa de privilegio, digamos, siempre la crianza va a generar agobio, ¿no? Y va a generar, pues, cansancio. Entonces, cuando esos mismos pesares nos permiten conectar con las personas, llega a cumplir un propósito. Y creo que mucho de eso era, o bueno, más o menos eso era lo que se estaba viviendo en estas circunstancias, claro que con otros temas, ¿no? Temas de salud, etcétera. Pero había servicio. Entonces, cuando estamos como que en la tormenta, nos creemos el centro del universo y por eso lo vivimos como que tan intenso. Pero cuando damos atención, espacio, cuando escuchas a la amiga que trae todo su drama, como que uno recarga energías, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la supervivencia, tanto de esa etapa de la historia como actualmente, es esa parte de poder conectar y de poder acompañarnos en las diferentes circunstancias y que tu misma experiencia con Dios sea de testimonio para el otro, sea creyente o no. Incluso en la semana que creo que fue la del jueves donde habla de que estas personas imitaban a Cristo, hay un canto muy bonito que se llama Ser como Cristo y la parte final del coro dice que todos puedan ver a Cristo en mí. Y es un desafío tremendo porque si nos ponemos a comparar, pues está difícil llegarle al ideal,
pero aún así que sea nuestra inspiración. Creo que eso que comenta Tania, ¿no? Se pudo ejemplificar en algún momento con la iglesia primitiva, ¿no? Que cómo podían vender sus cosas, sus casas, para que todos pudiesen tener comida, ropa. Qué bonito, ¿no? Tejido social que se tenía en ese entonces y pues esa paz, esa tranquilidad. Y creo que ahí está el reto, ¿no? Porque pues amor eres eso, ¿no? Era poder entregarte, es poder servir, renunciar a uno y pues acercarnos y generar esos puentes de acercamientos hacia los demás. Yo quisiera capaz cerrar mis participaciones diciendo que nos pusieron muy alta la barra ahí con el que todos puedan ver a Cristo en mí. Cuando uno es hijo del trueno, entonces se complica la cosa, ¿no? Cuando uno se derrumba. Así es, Cuando cuando uno se cuando derrumba. sale la humanidad. Sí. Es a veces es hasta contraproducente pensar esta responsabilidad que todos vean a Cristo en uno cuando uno está derrumbado, ¿no? Se vuelve como una carga más, una piedra más en la bola de piedras caídas. Pero capaz, aportando a lo que decía Tania, pareciera que hay un efecto terapéutico muy fuerte cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo que está enfrente. No porque nosotros andamos bien o al 100, ¿no? Sino porque hay un efecto terapéutico muy fuerte que hace mucho bien a uno, ¿no? Y tiene una capacidad virtuosa de conectar con una persona distinta a uno, aportar a su crecimiento, a su existencia y a uno mismo. ¿Sí? Entonces termina por generar un ciclo virtuoso y eventualmente poner capaz los principios de emociones positivas, ¿no? Que empezarán a facilitar la reconstrucción de esa bola de piedras de las que hay que hacer sentido, o pedazos de bloques, ¿no? De los que hay que ir haciendo sentido. Y digo, yo me confieso, yo todavía no encuentro una definición que me convenza de qué es amor, pero me parece que lo que sea que es amor es algo como eso, algo que me hace que cuando decido ejercerlo, más allá de mis emociones, más allá de mi realidad o mi percepción de la realidad, cuando decido ejercerlo, me hace bien a mí, le hace bien a los demás y genera círculos virtuosos. Y sí puedo ver a un Jesús quebrantado, llorando profundamente porque sus hijos no les ha caído el 20. Que para sanar hay que voltear al otro y dejarnos de vernos a nosotros mismos, dejar de vivir ensimismados. Creo que eso es muy triste y creo que es una manera de ver el llanto de Jesús, el lamento de Jesús a Jerusalén, ¿no? Y si el amor es eso o va por ahí, pues ¿dónde me formo? Sí, que me toque una buena rebanada de eso, por favor, ¿no? Había dicho que no iba a hablar, pero ya así rapidito porque está muy bueno esto que a lo que está llegando Jenner y que creo que se relaciona mucho con lo que también decía Tania, ¿no? De cómo en el otro, en las necesidades del otro, podemos encontrar esto que nos está planteando Jenner, ¿no? Planteaba ahorita el versículo que Jesús termina diciendo: he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Y a la hora de que yo establezco o que propuse ver a Jesús como este símbolo del amor, el amor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y dando seguimiento a lo que nos dice Tania O'Henner, si yo encuentro la posibilidad del amor, no en mí, no en mis experiencias, no en mis derrumbes, no en mis creencias, no en mis instituciones, no en mi amor, sino que encuentro la posibilidad del amor en el otro,
y el otro como principio, porque el otro puede convertirse en un principio, se convierte en ese estatuto fijo en donde yo puedo depositar, en donde yo me puedo entregar, en donde yo puedo encontrar a Dios de maneras muy tangibles, porque ahorita Luis Carlos nos decía, ¿no? Andan muy teóricos, ok. En ese otro, lo estoy manejando desde un punto de vista teórico, pero en ese otro, de formas muy tangibles, puedo encontrar a Cristo, entonces el amor sucede, no en mí, porque en mí se derrumba, en el encuentro con el otro, entonces el amor sucede y entonces la vida abundante por la cual vino Cristo empieza a emerger cuando empezamos a matar o a hacer a un lado a ese ladrón egoísta que viene a mentir, a hurtar, a matar y a destruir. Y ahora sí, me callo. Pues capaz, permítanme leer esto y no sé si alguien más quiere decir algo, pero y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Lo que sea el amor, es capaz tiene las virtudes de reconstruirnos y reconstruirnos una y otra vez en mejores versiones, en la medida que aprendamos a dejar de vernos en el centro del universo. Yo a mí me gustaría cerrar con una de las partecitas finales del viernes, donde dice que Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos de dudar de su bondad porque no entendemos los actos de su providencia. Yo creo que este es un desafío, el ver los ojos a través de la bondad de Dios o de su amor cuando hay cosas que no nos gustan, cuando hay cosas en las que no estamos conformes y de las que nos seguimos quejando. Pero a veces lo seguimos viendo desde nuestro propio ego, ¿no? Y esas partes donde resaltan la bondad y la fidelidad de Dios durante toda la lección son como pequeños pero oportunos recordatorios de que aun si las circunstancias no nos agradan, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel y que podemos vivir, caminar, y confiar en la verdad que precisamente nos dice el versículo de memoria, que es el texto tan famoso de Isaías 41:10, que nos lo sabemos de memoria, pero al menor drama posible se nos olvida, y vivir con la certeza de que Él está con nosotros y de que Él nos sustenta, aún si no tenemos las respuestas a nuestras preguntas existenciales. Muy bien, pues muchas gracias, Tania, por acompañarnos en esta ocasión, en esta grabación. Es la segunda vez que estás con nosotros y siempre agradecemos que estés aquí compartiendo con nosotros todo esto que aprendiste. Jenner, es el contacto que tenemos contigo y le agradecemos a Jenner también que te haya hecho la invitación. Nos vemos en la siguiente semana. El tema sería La luz brilla en la oscuridad. Hasta luego, saludos. 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 Saludos.